De lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se la Libertad. De regreso con ustedes después de 2 semanas, de 2 jueves que no los acompañé, pero estábamos cumpliendo pues compromisos importantes, ya hablaremos de eso, pero no sin antes comentarles que pues siempre, como siempre, nuestros controles y todo lo que tiene que ver con la dirección de la estación, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. No quiero dejar tampoco, como siempre, de recordarles nuestras redes sociales y nuestras coordenadas de contacto. Siempre nos importa escucharles, nos importa conversar con ustedes. Pueden hacerlo a través del 0212-482-9750. También pueden enviar su mensaje de texto al 3456, que es igual a Dilo. Ahí también por esa vía podemos comunicarnos. Y por supuesto nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750 y por supuesto, si hay cadena o si nos ven desde fuera del país, también pueden seguir sintonizándonos a través de rcr.tv, la radio que se ve, y mi cuenta personal en Twitter, @Uruchurtu. Y bien, les comentaba precisamente que habíamos estado un poco, digamos, separados de 2 jueves de programa, porque bueno, estábamos cumpliendo compromisos internacionales. La semana pasada tuve el honor de representar a 20 en la Asamblea General, 43ª Asamblea General de la Federación Internacional de Juventudes Liberales, que se llevó a cabo en Accra, en Ghana, donde además tuve el honor de ser electo vicepresidente, el primer venezolano que ocupa esa responsabilidad en 70 años de historia de la Federación Internacional de Juventudes Liberales. Por supuesto, es una enorme responsabilidad. Más de 70 organizaciones juveniles, liberales de todo el mundo, y por supuesto, bueno, conseguimos una votación muy importante, histórica también, así que bueno, un compromiso y por supuesto siempre en función y en favor de las ideas de la libertad, y eso es lo que hemos asumido precisamente, así que pues asumo esa responsabilidad con todo lo que ello implica, y por supuesto convencido de que hay que seguir luchando por estos valores. Además, por supuesto, como ya todo el mundo lo ha venido escuchando, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y como yo siempre digo, la verdad es que el mundo es de ustedes y nosotros sencillamente les pagamos alquiler. Esa es la verdad. El mundo es de ustedes y nosotros les pagamos alquiler. Tan sencillo como eso. Así que feliz día a todas las mujeres que hoy celebran el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, y también 20 está muy movido en estos días, no solamente por, como les decía, lo que fue esta representación en la Asamblea General de la Federación Internacional de Juventudes Liberales, sino porque también hoy se va a desarrollar durante todo el fin de semana la segunda parte del Campus Libertad. Como saben, es la escuela de liderazgo que tiene 20, en la cual se reúnen más de 30 líderes de todo el país. Un fin de semana intensivo donde van a recibir formación en esta oportunidad sobre ética, política, poder y políticas públicas. Recordemos que en diciembre fue la primera fase en la cual vieron también contenidos en materia de ideología liberal y también en comunicación política, y con esto hoy pues recibirán este fin de semana su certificado de la primera cohorte del Campus Libertad, así que estamos pues muy contentos también de pues seguir avanzando desde la coordinación de formación desde nuestra organización. Y por supuesto también importante, la coalición, la Alianza Ciudadana Soy Venezuela, esta semana hizo público el documento Venezuela Tierra de Gracia, una propuesta de pacto republicano en la cual se plantean 10 puntos, un decálogo bastante, digamos, profundo sobre las reformas institucionales inmediatas que deberían desembocar, por supuesto, o que deberían ser consecuencia inmediata de un proceso de transición, entre las que destacan, por ejemplo, la reconceptualización de la Fuerza Armada Nacional, por supuesto, la eliminación de la reelección indefinida, la segunda vuelta presidencial, por supuesto, reinsertarnos en la dinámica internacional, democrática, entre muchos otros puntos. Así que bueno, seguimos avanzando y estamos también muy atentos porque hoy hemos visto cómo se va a hacer el lanzamiento, hasta donde se sabe, de lo que han denominado el Frente Amplio de la oposición. Vamos a reflexionar ahora en unos minutos
sobre eso en nuestro editorial, pero lo cierto es que pareciera que, digamos, la MUD, lo que era la MUD, está pues buscando reestructurarse, está buscando plantearle una nueva imagen al país. Veremos si eso es posible. Eso va a depender en gran medida, como lo hemos sostenido en reiteradas ocasiones, dependerá de quiénes son los que estén allí, quiénes sean las caras que realmente se llamen o se denominen representantes de la sociedad civil, y ojalá que no sea una excusa más para precisamente evadir la responsabilidad de la dirigencia política que hoy se va a intentar escudar en la sociedad civil, y que no es la primera vez que lo hace. Pero para eso, precisamente, y como todos los jueves, vamos con nuestro Editorial Libertad. Editorial Libertad. De frente. Con ese término, quienes siempre actuaron a espaldas del país, o al menos sin asumir responsabilidades, hoy se escudan en la sociedad civil para lavarse la cara y pretender hacernos creer que la unidad es ahora genuina, está relanzada y lista para lograr un cambio. No nos engañemos, el trasfondo siempre es el mismo, el de justificar cualquier decisión cuya responsabilidad es preferible que recaiga en un tercero, en este caso la sociedad civil, antes que en la dirigencia, y que la propia dirigencia asuma su responsabilidad por el fracaso de la estrategia opositora. Nos seguirán diciendo que hay que lograr condiciones electorales cuando sabemos que este régimen cerró esa vía y que la única vía para que haya elecciones limpias es que el régimen se vaya. Pretender crear un músculo desde una falsa expectativa vuelve a colocar a la oposición en un momento muy delicado, sobre todo si entendemos que el país no tiene tiempo para más y más equivocaciones, y como si el tiempo que pasara no significara precisamente más vidas que se pierden por culpa de la miseria hecha régimen. Después de 20 años, lo he dicho hasta el cansancio en mis redes y lo pueden conseguir, no todo puede ser culpa del régimen. La oposición es corresponsable de no haber logrado un cambio antes, con tantas oportunidades que se han perdido. Sea por ingenuidad, por erróneo diagnóstico o sencillamente complicidad, hay gente que evadió y evade su responsabilidad frente al país. Después de 20 años de espaldas, a ciegas y hasta de forma arrogante, hoy nos dicen que ahora sí se va de frente bajo el lema del más vale tarde que nunca. Bueno, sí, es cierto, pero hay un problema adicional. Bajo el chantaje de la amplitud, el mismo chantaje de la unidad porque sí, hoy nos dicen que tenemos que aceptar a todo el mundo en esa amplitud. Un frente amplio con el creador de la tumba, responsable de tortura y muerte de jóvenes en protestas y de la apertura de expedientes de persecución a la oposición. Tan poca memoria tenemos. ¿Acaso hoy quienes dicen ser del chavismo disidente, pero que tuvieron responsabilidad en el dolor y la miseria que hoy vivimos, han pedido perdón por lo que hicieron? ¿Por qué darles un cheque en blanco, de gratis, como si fuera un favor, porque hay que sumar a todo el mundo cuando a esa gente no le importó en ningún momento restar vidas y restarle tiempo al país? Amplitud con impunidad se convierte en complicidad. ¿En algún momento se podrá convivir políticamente con ellos? Sí, pero que primero asuman su responsabilidad. El problema es que estamos frente a una dirigencia que no se responsabiliza de nada, frente a unos arrepentidos que, según ellos, no quisieron hacer lo que hicieron, pero lo hicieron, y un país que cada vez más carece de referentes que le indiquen por dónde ir. Del otro lado, aunque más del lado del chavismo que de este, falsos opositores como Henry Falcón pretenden también que le demos un cheque en blanco, como si no fuera cómplice del sistema que hoy lo hizo morder el anzuelo envenenado que mordió. A su alrededor, gente con bastante responsabilidad en bonos del hambre y de la miseria, que hoy pretende decir que Falcón lidera todas las encuestas, las que él paga, por supuesto, pretenden sonreírle a los Estados Unidos, y además, después que criticó a las sanciones en una narrativa similar a la del régimen, evade su responsabilidad frente al país y alude un discurso de resentimiento y de división del que él vino y que ahora propone. De nada sirve entonces un frente amplio si seguimos distraídos del propósito real de lucha. Tampoco sirve combatir a un chavista o a un Henry Falcón si le damos el beneficio de la duda como el protagonista de una transición artificial que, como ya he dicho, solo significará salir del chavismo carnívoro. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve.
Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y hoy nos acompaña en el estudio, y me complace mucho tenerlo en el estudio, a Roland García, quien es el coordinador del capítulo Venezuela de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC, que debo decir me llena también de orgullo esta iniciativa que internacionalmente es fundada por Rosa María Payá, la hija del disidente cubano Osvaldo Payá, y es muy importante porque además esta iniciativa precisamente, yo no sé si tú lo estabas al tanto, Roland, de eso, pero nació precisamente del programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown, que yo tuve la oportunidad de hacer también en el año 2016. Rosa María fue una de las primeras que hizo el programa, de hecho fue la primera o segunda generación del programa, y precisamente su proyecto dentro del programa de liderazgo fue la red, que hoy es una realidad, está consolidada, está presente pues en muchísimos países, con jóvenes comprometidos por la democracia, la libertad y por supuesto los principios que nos unen en ese sentido, y me complace mucho que haya crecido tanto la red, y se lo pude hacer saber personalmente a Rosa María en su momento cuando pues pudimos conversar precisamente en un encuentro que tuvimos en Washington, y me es muy gratificante tenerte aquí en el estudio y conversar contigo pues precisamente sobre lo que esta red está haciendo, y sobre todo cuál es su visión y qué van a proponer en los próximos días que van a ser determinantes pues para el futuro de Venezuela. Bienvenido, Roland. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro. De antemano felicitarte por tu triunfo. Como bien lo decías, la REC es una organización que está en más de 25 países de Latinoamérica. Nuestra intención está direccionada en trabajar en 3 ejes focales. El primero, en el tema de la lucha por los presos políticos a través de una campaña internacional que se está llevando y que pronto va a iniciar aquí en Venezuela. Correcto. Con organizaciones de la sociedad civil aliadas como Acción por la Libertad, como Sin Mordaza, como el Comité de Víctimas de la Represión. Por otro lado está también una campaña que está en convenio con la OEA que tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción, cómo desde las naciones y cómo desde los países podemos aportar desde distintos espacios para nosotros lograr sensibilizar y concientizar a la sociedad venezolana sobre el flagelo de la corrupción. Es una campaña, como te decía, que está direccionada y en convenio con la OEA, que se llama No seas cómplice, la corrupción mata. Y un tema muy importante, el tema que tiene que ver con la observación electoral. Así es. Un tema que hoy por hoy en Venezuela está a la vista, porque sabemos que se ha convocado una elección presidencial, una elección que
es convocada de manera ilegal, de manera ilegítima y que no cuenta con las pautas, con los procedimientos, con los laxos, con los establecimientos para que sea una elección. Además de que no podemos hablar de una elección justa, de una elección equilibrada cuando hay candidatos inhabilitados. No podemos hablar de una elección justa, equilibrada, cuando todos los laxos y los tiempos para la campaña y post-campaña no están determinados. No podemos hablar de una elección justa, transparente, cuando no se permite una observación internacional totalmente amplia, en donde no solo la ONU, sino la OEA y como el Grupo de Lima pueda venir a constatar esa elección. No podemos hablar de una elección justa cuando hay centros de votación que los electores aparecen en otros centros. No podemos hablar de una elección justa, Pedro, cuando no se ha depurado el sistema electoral venezolano. Así es, pero si lo vemos así, entonces partamos del hecho que en Venezuela no hay elecciones. Porque si decimos que no puede haber una elección, y todo lo que tú nos estás resumiendo en definitiva es que precisamente no hay condiciones, es que ni siquiera en Venezuela hay elecciones. Y yo incluso agregaría un elemento más a todo lo que tú acabas de decir, que para mí es el más grave y es el punto de partida de todo esto que tú estás diciendo. Porque digamos que estas irregularidades siempre, de una manera u otra, han estado presentes y han sido denunciadas y, digamos, ha habido por parte de la oposición toda una organización para defender el voto y para que al menos, digamos, en un contexto de mayor competitividad hubieran resultados como los de diciembre del año 2015. Pero para mí, y es algo que hemos discutido muchísimo, el punto de origen de todo esto es la fraudulenta constituyente. Es decir, cuando quien convoca es un órgano espurio que nace de un fraude, que además viola toda la Constitución, que anula en sí misma la Constitución, que esa que tanto ellos defienden, pues absolutamente estamos frente a un proceso que ni es una elección y que, bueno, nosotros en 20 le hemos denominado el narcofraude, porque obviamente es parte del sistema de mafias, etcétera, pero más allá de eso, al final, quien acepta ir a este proceso está aceptando que está participando en un fraude. Porque servicios públicos que me interesa comentarles, a ver si nos pueden ayudar. Para la señora Rosa María, Cinemé de 25 o 250 miligramos, Cinemé de 25 o 250 miligramos. Para la señora Rosa María, por favor llamarla al 0212-257-1406, 0212-257-1406. Y para la señora Aleida, metformina de 500 miligramos, gotas artificiales, glucotensil D, y Travatan gotas para la señora Aleida. Repito, metformina y 500 miligramos, gotas artificiales, glucotensil D y Travatan en gotas para la señora Aleida. Pueden comunicarse con ella a través del 0212-550-2288, 0212-550-2288. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La agencia Moody's, que realiza investigaciones financieras internacionales y análisis de las entidades comerciales y gubernamentales, rebajó la calificación de PDVSA a la clase C, la más baja dentro de los bonos. El internacionalista Félix Geraldo Arellano aseguró que hay que esperar una línea más dura de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro tras la designación del nuevo secretario de Estado de esa nación norteamericana. Pues obviamente el gobierno de Venezuela va a tener ahora que incrementar su discurso antinorteamericano, porque estas dos nuevas designaciones son totalmente radicales contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. La línea dura, que empezó moderadamente con el presidente Obama y la orden ejecutiva, que se ha fortalecido hasta ahora con el presidente Trump, pero que tenía en Tillerson un individuo relativamente prudente, no agresivo en el tono, eso cambia. La línea dura se mantiene, se radicaliza el discurso, son las señales que se pueden esperar.
En internacionales, el futuro del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski está una vez más en manos de un Congreso dominado por la oposición, que decidirá este jueves si acepta discutir una moción para destituirlo. Y en los deportes, la Vinotinto no jugará partidos amistosos en la nueva fecha FIFA. En las grandes ligas, el receptor venezolano Luis Torren fue bajado a las menores por su equipo, los Padres de San Diego. 11:32 minutos, le narró Jackson Vargas. Continúen escuchando Aquí se habla libertad. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco, no hay paraíso. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, muy buenos días amigos. En primer lugar, ofrecerles disculpas por estar a esta hora con ustedes comenzando el programa, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad, poco el tema del transporte en Caracas, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, no queremos dejar compartir con ustedes un rato en el programa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción, Kenia Jaramillo. En los controles, César Arteaga, y que les habla, Pedro Urruchurtu. Y en vista de que obviamente tenemos poco tiempo para conversar hoy, no queríamos dejar de analizar con ustedes algo que ayer tuve la oportunidad de leer en redes sociales, además de a propósito de un artículo que publicó George Akoff, precisamente a propósito de lo que ha sido el desempeño y todo lo que ha sido la acción del denominado Frente Amplio, que intenta pues darle una nueva cara a lo que es la lucha de la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, así como al menos es lo que esperan ampliarse a otros sectores de la sociedad civil. Y precisamente George, quien nos acompaña hoy, quien además es doctor en Historia Moderna, vivió en Caracas entre los años 2008 y 2013 y además fue un testigo de todo lo que fue la conformación, creación de la Mesa de la Unidad Democrática, que para ese momento tenía unos objetivos específicos. Ayer hizo público no solamente un artículo muy interesante que se llama La Fábrica de la Violencia, un poco donde describe al régimen y cómo ha venido actuando y lo que la oposición ha hecho, ha dejado de hacer y debería hacer. Y además publicó una serie de tweets muy interesantes en la que voy a permitirme resumirlo antes de conversar con él para precisamente que ese sea nuestro punto de entrada en el programa, donde afirma que para que una estrategia política logre reunir a mayorías y cambiar realidad, tiene que acertar en 3 puntos a su modo de ver: un diagnóstico correcto, un método de lucha adecuado y por supuesto un objetivo claro. Y para él,
el Frente Amplio erra en esos tres principios o postulados que para él deberían hacer que una mayoría se imponga y tenga éxito en política. Así que quiero dar la bienvenida. Muy buenos días, George. Gracias por acompañarnos. Hola, Pedro. Buenos días. Gracias por atendernos. Y la primera pregunta que te quiero hacer, un poco a propósito de ese artículo que publicas ayer y que veo que además también resumes de alguna manera en este hilo de tweets el día de ayer. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está la oposición venezolana hoy y hacia dónde debe ir? Bueno, el artículo es de la semana pasada. Quizás algunos ya lo han leído en estos últimos días. Es un intento de aportar a la unidad de las fuerzas democráticas en su enfrentamiento con la tiranía, y es una invitación a analizar, a reflexionar, a pensar, a conversar mucho, a organizarse. Creo que sí hace falta un trabajo de organización. El Frente Amplio intenta hacer este trabajo de organización más allá de los partidos. Eso ciertamente es correcto, pero hay que hacerlo alrededor de una estrategia. Y eso allí es mi preocupación, porque veo en los esfuerzos del Frente Amplio, que sin duda engloban a mucha gente buena y bien intencionada, hay que hacerlo alrededor de una visión precisa de la realidad, de una selección correcta de los métodos de lucha y de un objetivo muy claro. Y una cosa que me chocó, que todavía estoy en el proceso de pensar qué quiere decir eso, no hay respuestas rápidas tampoco a eso. Vi allí algo nuevo que ha existido antes, pero que en un lugar tan proeminente me sorprendió, que es hablar del chavismo democrático. Así es. Creo que esto no puede existir, eso no existe y no va a existir, y creo que hay que superar el chavismo y su código genético antidemocrático. Nace de un golpe de Estado y se espeja, y lo dicen todos los días, desde hace muchos años, que su ideal es Fidel Castro, su ideal es Cuba, y lo hacen. O sea, hace muchos años ya mucha gente en la oposición venezolana dicen: no hablen tanto de Cuba, porque Cuba, no sobreestimen los cubanos. Bueno, ¿cómo queda un país cuando mandan los cubanos? Eso lo estamos viendo en Cuba y hoy en día en Venezuela. Así es, ¿no? O sea, yo creo que esto no existe, un chavismo democrático, y por razones obvias no puede existir, y por eso me temo que tanto esfuerzo de tanta gente buena se pierde corriendo detrás de una visión de futuro del chavismo democrático. Así es, allí un poco, y es parte de tu reflexión el día de ayer, pero además sumaría que ciertamente, en cuanto a lo que dices tú, el chavismo usó la democracia para destruir la propia democracia y reinterpretarla como quería, al final convirtiéndola en algo que no es democracia, y que claro, quizás muchos que fueron parte en su momento hoy utilizan el argumento del chavismo democrático, que puede sonar contradictorio, pues un poco para excusarse y para escudarse también de una responsabilidad que tienen por alguna razón, ya sea porque lo hayan apoyado abiertamente, porque lo hayan hecho por omisión, pero al final están allí. Pero es muy interesante porque tú planteas ayer, por ejemplo, que en efecto nosotros somos mayoría. Entonces, según tu criterio, y yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos enfocarnos más en precisamente fortalecer y construir esa mayoría que somos y, digamos, avanzar en ella, posicionarnos con ella, tratar de presionar con ella, en lugar de enfocarnos en sumar aquello que no realmente nos suma, y que por el contrario, pues, como decías tú, le pedimos a la gente que se arriesgue, cuando realmente si estamos integrando a lo mismo que en el pasado nos ha hecho tanto daño, termina siendo parte de ese futuro que la verdad es que no queremos, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos que somos mayoría? Bueno, sí, por una elección en diciembre del 2015, donde la oposición antichavista gana 2/3 de la asamblea en una pelea, como todas las peleas electorales de los últimos más de 10 años. Muy cuesta arriba, igual de todas maneras gana la oposición 2/3.
Y entonces asume una Asamblea Nacional y creo que allí pasó algo que pasa mucho en el momento de la victoria. Es difícil tener la cabeza clara. Claro. Y esto fue lo que pasó. No lograron los diputados hacer algo útil con esta mayoría en la Asamblea Nacional. Creo, por cierto, que en Venezuela se subestima mucho el poder de la infiltración. Sí. Yo he estudiado la historia de Alemania, yo crecí en Alemania, yo fui hace ya 16 años candidato a diputado federal en un circuito donde está la central de la policía secreta de la dictadura comunista de la Stasi, y donde en este circuito, donde por cierto no pude ganar como demócrata cristiano porque gana el viejo partido comunista, allí viven los cuadros del aparato represor de la dictadura comunista en Alemania, así como estudiando mi propio circuito electoral, estudié mucho cómo funcionaba la policía secreta alemana, y tenían un inmenso esfuerzo intentando penetrar la oposición, que era muchísimo más débil en Alemania. Y entonces un régimen comunista que tiene enfrente una oposición tan poderosa, que lo es, que tiene 2/3 de mayoría en el Parlamento legítimo, entonces claro que se va a poner a infiltrar eso. Y creo que vemos muchos fenómenos relacionados con ese trabajo del gobierno. Así que la mayoría no se hizo efectiva. Ahora, no tiene sentido cazar más y más y más gente por los extremos para crear una mayoría. No, la mayoría está. Y esta mayoría exige a su liderazgo hacer algo concreto y efectivo. Y esto siempre se enrolla, se pierde. Y ojo, yo temo que las posiciones de no participar en las elecciones fraudulentas del chavismo, de la tiranía, no son firmes en la Asamblea, en el Frente Amplio. Y por eso lo veo con cierta cautela, porque no me parecen claros los distanciamientos ni de la dictadura y sus esbirros, ni de los colaboracionistas que quieren participar en elecciones fraudulentas. Así es, y fíjate, algo muy importante, porque lo hemos dicho también, y tú lo reafirmas en tu análisis, cuando dices, además, el día de ayer, que las elecciones libres, competitivas, transparentes, es decir, esas por las que hoy el Frente Amplio al menos lucha, o digamos, es lo que han dicho, por lo que luchan, son una consecuencia de la salida del régimen, no la causa de la salida. Es decir, hay que entender que realmente primero hay que salir del régimen y posteriormente es que podremos alcanzar unas elecciones realmente libres, porque de lo contrario nunca la van a permitir. Eso significa que al final ese es el objetivo, eso es lograr esas condiciones, pero no son el mecanismo para salir del régimen. Entonces te pregunto, muy acertada, es la visión que hemos también sostenido acá en el programa, en muchos análisis anteriores que hemos hecho. ¿Cuál debe ser el método de lucha, a tu modo de ver, en tu criterio, en todo lo que has venido pues elaborando en tu estudio? ¿Cuál debe ser ese método de lucha y hacia dónde debe ir orientado entonces finalmente el Frente Amplio para realmente, en primer lugar, aprovechar la mayoría que realmente somos sin necesidad de unir a estos extremos, que además, vale decir, es cuando uno escucha ayer algunos voceros que además son afines al, por ejemplo, el señor Rodríguez Torres, donde dicen que, bueno, que ellos no tienen una prueba de que él sea violador de derechos humanos, o etcétera, cuando esta gente es la que asume la vocería del Frente Amplio, lo cual le hace mucho daño. ¿Cuál debe ser entonces el norte, el rumbo que debe asumir ese frente como método de lucha más allá de lo electoral? Porque a veces lo electoral parece más bien como un fetiche y no queremos salir de la zona de confort, cuando ya hay que entender que en primer lugar la vía electoral, tal como la plantea la oposición y la que quiere la oposición, está cerrada hoy en Venezuela. Mira, elecciones son buenas, elecciones son esenciales para la democracia, pero ojo, la democracia no es solamente elecciones. Primero, democracia necesita el imperio de la ley, un Estado de derecho. Eso no existe en Venezuela. Vive en tiranía porque la Asamblea Nacional Constituyente declaradamente se ha puesto por arriba de la Constitución. Eso en una democracia es absolutamente inadmisible. Mientras existe la Asamblea Nacional Constituyente, y esto debe estar en las condiciones electorales que la oposición exige, no está.
en las condiciones oficiales que ha publicado la MUD. Por eso la MUD, cuando acepta así tácitamente la Asamblea Nacional Constituyente, se ha convertido en un órgano de la tiranía. Elecciones son buenas, pero son el objetivo, no son el método de lucha. Por eso digo, es un error de categoría colocar las elecciones en el lugar, nuestro plan, en el capítulo método de lucha. No. Tiene que estar en el capítulo a dónde queremos llegar, a una democracia plena donde hay elecciones que expresan la voluntad del pueblo. Eso no es posible en Venezuela en este momento. Por eso el método de lucha que estamos buscando es cómo podemos llegar a elecciones. Las elecciones no son el método, sino son el objetivo. Ahora, ¿quién impide las elecciones? ¿Quién impide la democracia? Una tiranía armada, una banda de delincuentes. El crimen organizado ha tomado el poder en Venezuela, el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el secuestro, el AMPA común, todos ellos gobiernan el país, controlan el partido PSV y los nuevos grupos. Así es. Los grupos que forman el gobierno son expresión de una lucha de grupos de la mafia, y uno puede ver cine americano sobre la mafia y entiende mejor qué está pasando en Venezuela que leer Sartori y la democracia. No. Aquí estamos en una guerra de mafias. Hay que desmantelar estas mafias. La oposición democrática venezolana no está armada y no tiene planes de tomar las armas. La oposición democrática venezolana apela a la conciencia individual de los portadores de las armas del pueblo venezolano, que son los militares y los policías. Así es. Y esto es inevitable. Estas personas son personas humanas con su responsabilidad ante su conciencia y ante Dios, y hay que apelar a estas conciencias de los militares. Intuyo que el Frente Amplio, dando allí señales de reconciliación con los militares, incluyendo un delincuente como el señor Rodríguez Torres y muchos otros delincuentes que pueblan los cuarteles de policía, de Guardia Nacional. Sí, hay que apelar a la conciencia de estos militares, pero para su conversión, para decirlo en términos cristianos, para su rectificación, para ponerlo en términos cívicos seculares. No podemos aceptar el malhechor que no se arrepiente de sus crímenes. Sí, porque es que ni siquiera se arrepienten. Eso es la verdad. Antes de apelar a la reconciliación, hay que apelar y verificar la rectificación. O sea, estamos apelando a la conciencia. Queremos primero convencer a los portadores de las armas, que son los esbirros de la represión, para que recapaciten. ¿Cómo cayó el muro de Berlín? Porque había policías alemanes que se negaron a disparar a otros alemanes. Y muy importante, porque los integrantes del Ejército Rojo, de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, se negaron a reprimir alemanes. Es así. Y esta conversión de los militares es lo que tenemos que buscar en esta cuaresma, como dice el padre Ugalde. Conviértanse militares que escuchan esto. Esto es un llamado a tu conciencia, porque vas al infierno si sigues matando venezolanos. Vale, muchísimas gracias, George. Era George Aikoff, analista político, y en los últimos días ha estado pues muy activo en el tema de entender hacia dónde va el Frente Amplio y cuál es precisamente el propósito y sobre todo el objetivo. Así que gracias por acompañarnos en Aquí será la libertad. Vamos a una pausa y ya regresamos con más del programa. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso aquí en Aquí se habla libertad. Esclarecedora entrevista que tuvimos con George Akoff, no solamente a partir de lo que es su diagnóstico, lo que está haciendo mal el Frente Amplio en cuanto a su estrategia, sino también pues lo que habría que hacer y a lo que debería apelarse en este momento. Y la verdad es que es muy interesante porque hemos estado viendo en las últimas horas, y por supuesto hay que decirlo, la noticia de la semana apunta a ser Miguel Rodríguez Torres y todo lo que está alrededor, pero hemos visto además que este tema de la amplitud que hoy se nos intenta vender se ha manejado desde un chantaje, como lo fue también el chantaje de la unidad, y eso hay que decirlo. Cuando hablo del chantaje de la unidad me refiero a eso de la unión porque sí, ¿no? Tenemos que estar unidos todo el tiempo y a veces eso nos hace olvidar y dejar de lado lo que es la propia efectividad de una coalición que está unida. Lo mismo pasa con la amplitud y eso es muy preocupante porque además hay que recordarle a la dirigencia opositora que mientras estar en este tema de la amplitud y actividades que incluso en algunos de las que han convocado pues pareciera no tener mucho sentido por lo que piden, cuando ya por ejemplo la ONU se ha pronunciado sobre el tema de las elecciones, hay que recordarle a esa dirigencia que cada día que pasa se traduce en vidas perdidas, en desesperanza y sobre todo en gente que se va. Y como les decía, esta semana pues el tema parece ser Miguel Rodríguez Torres. Yo mentiría que si digo que me alegra, no me alegra, pero tampoco me entristece lo que le ha ocurrido, porque además, lo he dicho en mis redes sociales esta semana, él es víctima, como tantos otros, del monstruo que ayudó a crear, alimentar y sostener. Y ese mismo monstruo hoy se lo come, pero no hay que equivocarse, porque al final eso no es justicia lo que está enfrentando Miguel Rodríguez Torres. Al final lo que estamos viendo es un ajuste de cuentas, es un pase de factura entre mafias, bien lo decía George en la parte anterior, estamos frente a un régimen que es criminal y que por lo tanto no hay justicia. Nosotros apelamos a que la justicia sí llegará de verdad y no solamente allí deberá pagar el señor Rodríguez Torres por cosas que sabemos ha cometido, aunque ayer una vocera de su propio movimiento haya dicho que esas denuncias son meramente rumores, pero también sabemos que el régimen de Maduro y todos quienes le han hecho daño a este país tendrán que pagar. Ahora bien, hay que decirlo, que no se trata de justicia. Lo que está enfrentando Rodríguez Torres hoy no significa que seamos nosotros los que tengamos que aceptar la impunidad. Y eso es muy importante porque todos sabemos quién es Rodríguez Torres, sabemos su responsabilidad en el año 2014, incluso antes, sabemos lo que es la tumba, sabemos que nació bajo su administración y que además muchas personas en ese recinto, en ese espacio, han sido víctimas de tortura y se han destruido y dividido familias enteras. De manera que no debemos olvidar que él es tan culpable como el régimen, aunque hoy haya, por supuesto, una distancia entre él y el régimen, pero es tan culpable como ellos. Y sobre todo, también lo mencionaba George en la parte anterior, este señor ni siquiera ha pedido perdón o se ha arrepentido de sus actos, por lo tanto no debemos ser nosotros los que exculpemos de algo evidentemente que hizo por acción directa o por complicidad. Así que la reflexión que esto nos debe dejar es que es inaceptable que en el marco de ese chantaje de la amplitud, porque sí, hoy nos exijan que aceptemos la impunidad, porque yo lo he dicho, amplitud con impunidad es complicidad.
Así que hay que preguntarle a la señora Indira Urbaneja, quien dice ayer que las acusaciones contra el señor Rodríguez Torres son un mero rumor. Hay que preguntarle si son un rumor entonces las víctimas de la tumba, si son un rumor las torturas, si son un rumor pues todas aquellas personas que fueron acusadas de terrorismo, incluso con evidencia sembrada. Así que cuando la amplitud, yo lo decía ayer también en mis redes sociales, cuando la amplitud viene acompañada de cinismo y miseria, en aras de la impunidad, pues el estrepitoso fracaso de esa amplitud está cantado. Y alguien me decía ayer, es que no es un frente amplio, es un fraude amplio. Bueno, no quisiera llamarle así aún, pero con este tipo de cosas que no ayudan, sin lugar a dudas, podemos decir, y repito, que amplitud con impunidad es complicidad. Así que hay que preguntarse cuando el Frente Amplio decide apoyar con una rapidez casi que inmediata una solidaridad a Rodríguez Torres y no lo hizo con otras víctimas del régimen, cabe preguntarse si ese es realmente el tipo de amplitud que queremos. Si usted hace más ruido y se indigna más por lo que le hacen al verdugo que por lo que éste le hizo a sus víctimas, usted es cómplice del primero. Así que no olvidemos esto y sobre todo entendamos que la justicia de verdad llegará y seguiremos luchando por ella. Gracias por acompañarnos hoy en Aquí se habla libertad. Como también dice nuestro buen amigo Víctor Maldonado, que los acompaña casi toda la semana junto a Rocío Guijarro, la integridad no se improvisa y la verdad tampoco. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.